5, 4, 3, 2. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio de filosofía. A todo rocks. Hoy vamos a continuar esta es la segunda parte de un análisis que empezamos en el episodio pasado. Empezamos hablando de filosofías del siglo XX y filósofos del siglo XX y abordamos un poco a filósofos como Husserl, Heidegger, Gadamer y Derrida. Terminamos un poco en Derrida y ahí nos quedamos porque vamos a hablar en este episodio del libro de Derrida que se llama Carneros y que habla sobre todo de un poema de Celan, ¿verdad, Rox? Sí. Y en este poema, Derrida desmenuza un poco 3 escuelas de pensamiento características del siglo XX, que son hermenéutica, deconstrucción y fenomenología. Y bueno, de eso lo introducimos en el episodio pasado y lo vamos a tocar más a detalle en este. Y por eso entramos con Rox. Sí, sí, lo que dijimos, vamos a hacer como una secuela de varios episodios sobre las filosofías del siglo XX. Y lo que decíamos la vez pasada es que para mí el siglo XX está dividido o se puede dividir la enseñanza de las filosofías del siglo XX en diferentes momentos. Yo propongo, o como yo enseño las filosofías del siglo XX, tiene que ver, por un lado, la parte geopolítica de las escuelas de pensamiento y pegado a la metodología de estas escuelas de pensamiento. Es decir, empezamos el episodio pasado con fenomenología de Husserl, hermenéutica de Gadamer y Heidegger y deconstrucción de Derrida. Aquí quiero hacer solo un paréntesis. Derrida siempre negó, para que quede claro, Derrida siempre negó que la deconstrucción era un método o una metodología. Yo quiero ser fiel a su idea, aunque me parece que en este texto precisamente de Carneros, que a mí realmente me gusta mucho, el libro se llama Carneros, el diálogo ininterrumpido entre dos infinitos, el poema. Realmente disfruto mucho este texto, lo he leído muchas veces, cada tanto regreso a él. Este texto es una conferencia, o la conferencia pronunciada en memoria de Gadamer en la Universidad de Heidelberg el 5 de febrero de 2003, es decir, ya es una conferencia realmente de este siglo. Pero junta, es lo que también decíamos la vez pasada, es bien difícil hablar del siglo XX siendo juez y parte, porque muchos de los textos que tenemos en nuestras manos realmente se imprimieron en este siglo. Ajá. Entonces, este texto para mí es uno de los textos para mí más importantes de Derrida, más importantes en el sentido de lo que también hemos mencionado en otros momentos, que es Derrida instala una manera de hacer filosofía bien distinto desde que él se va a Estados Unidos a trabajar, o lo invitan a trabajar en Estados Unidos. Si alguien quiere realmente hacer una filosofía de vanguardia en el siglo XXI, se tiene que ir a trabajar a los departamentos de crítica literaria y no necesariamente a los departamentos de filosofía. Se entiende como una tradición de la filosofía analítica que los departamentos de filosofía, o en los departamentos de filosofía se hace filosofía analítica, que es otra de las escuelas de pensamiento que vamos a revisar más adelante, que tienen mucha importancia, mucho auge en el siglo XX. Entonces, Derrida hace estos trabajos filosóficos que deambulan entre la filosofía y los estudios críticos, crítica literaria, estudios críticos del derecho, estudios críticos o teoría crítica, en general lo que podemos conocer como estudios críticos. Incluso estudios culturales, arte, estética, no solo filosofía, política, derecho, como lo hemos visto y comentado en otros episodios. Derrida es además de ser un escritor prolífico,
es un pensador súper completo que leyó en varias lenguas, que conocía los trabajos más exhaustivos de filósofos del siglo XX. Y acordémonos que Derrida es un filósofo que nace en Argelia. Eso también le da una capacidad de análisis periférico impresionante, y es por ello que yo trabajo mucho a Derrida, porque finalmente es el filósofo para mí que estudia las fronteras sin estudiar las fronteras. Diríamos un pensador total, ¿no? Sí, absoluto. ¿verdad? Diríamos que es un pensador absoluto. Sí. Entonces, para poner como ejemplo de cómo funcionan estas tres escuelas de pensamiento que trabajamos en el episodio pasado, para poner un ejemplo de cómo se pueden encontrar estas tres escuelas de pensamiento, es que propongo la revisión así veloz de este texto de Carneros, que es la misma revisión veloz que hago durante el semestre, ¿sí? Y me gusta siempre empezar con el inicio del texto, porque lo que vamos a encontrar en estos autores, o en Derrida específicamente, pero que también lo podemos encontrar en el resto del siglo XX, es que estos autores se preguntan todo el tiempo están haciendo preguntas. El hecho de que hagan preguntas no significa que van a responder las preguntas, simplemente las dejan ahí abiertas, ¿no? Por si alguien quiere volver a la pregunta en algún momento. Las dejan suspendidas. Sí, es un poco, o sea, Derrida es un poco como leer Rayuela. Okay. A Derrida lo puedes leer en cualquier momento. Por ejemplo, en este libro yo, en realidad, de este libro me salto directo empiezo el libro con el apartado 3 y no va a haber problema con el apartado 3, porque es justo lo que a mí me interesa proponer en este ejercicio de una lectura fenomenológica, hermenéutica y deconstructiva. Este es un gran ejemplo de eso. Entonces, el texto empieza diciendo: ¿sabré yo dar un testimonio exacto y fiel de mi admiración por Hans-Georg Gadamer? Esto también hay que reconocérselo a Derrida, que es poco común de ver en los teóricas contemporáneas, que hay realmente muy pocas referencias al reconocimiento entre colegas y muy pocas referencias escritas. Entonces a mí me gusta mucho este aspecto ético de Derrida, de realmente reconocer. Tiene muchos textos donde reconoce el trabajo de sus amigos, colegas, pensadores contemporáneos, aunque, por ejemplo, en el caso de Gadamer, dejaron la relación, al final no hubo realmente una relación entre ellos. Entonces, en realidad siempre vamos a encontrar estas referencias generosas, amorosas, porque Derrida entendía muy bien la noción de la amistad como una práctica política y afectiva. Entonces, lo que trabaja Derrida en este texto, como ya lo comenté, es un poema de Celan, un poema que realmente, si uno no lee el trabajo que hace Derrida, pues diría, ¿no? ¿Y esto qué? ¿No? Pero conociendo ya un poco mucho del trabajo de Derrida, pues es más fácil como entender por qué está trabajando este poema en particular, que se llama Cambio de Aliento, y se puede encontrar en las obras completas de Paul Celan. No voy a leer el poema como tal, solo quiero leer el último verso, que en alemán dice Die Welt ist fort, ich muss dich tragen, y la traducción al español sería: el mundo se ha ido, yo tengo que llevarte. Y este último verso lo trabaja específicamente porque Derrida trabaja mucho tiempo el duelo. Hay una referencia constante de Derrida a lo que él llama el trabajo de duelo. Y este poema es ad hoc a ese trabajo de duelo, que es precisamente una referencia al inicio de este libro, porque este libro
esta dedicatoria grande, ¿no?, que le hace a Gadamer tiene que ver con precisamente ya la muerte de Gadamer. Okay. Entonces, en la parte 3, el libro está dividido en 5 apartados y el libro en realidad es un libro bastante corto. Acuérdense, es una conferencia, por lo tanto no puede ser muy extenso, y es también lo que vamos a ver en el siglo XX. El siglo XX, gracias a la tecnología, podemos encontrar muchos libros ya publicados como conferencias. Estos eran autores que escribían sus seminarios y escribían sus conferencias, que es lo que yo les digo a mis estudiantes, no como nosotros, que llegamos muchas veces a improvisar al salón de clases. No, estos autores, pero bueno, también porque no tenían tantos grupos. Estos autores igual daban un seminario por mes, y ese seminario lo escribían. Esto también lo vamos a ver, por ejemplo, en Foucault. Bueno, pero el propio Husserl también encontramos este libro de las conferencias de Londres. Entonces escriben sus seminarios, y así como escriben sus seminarios, realmente se publican. O escriben sus clases o sus conferencias y se convierten en libro. Esa es una distinción, y por eso estos autores son tan prolíficos. Claro. O sea, Foucault tiene, creo que son 10 libros de sus seminarios que dio por 10 años. Y son libros importantes, pesados. Y el trabajo que hacen con estos libros, por ejemplo, es lo que escribe Foucault, lo que escriben sus estudiantes, y el trabajo fuerte es de los editores. Claro. En realidad, porque los editores cotejan ambas lecturas, la de Foucault, sí, con lo que están interpretando. Exacto. Los estudiantes de la lectura. O los apuntes, los apuntes de los estudiantes. Sí, los comparan con lo que imparte Foucault. Exacto. Lo que impartió. Wow. Que eso es una tradición, por ejemplo, que viene también de Hegel, y ahí hay un ejemplo en Hegel de las lecciones de estética, que yo también se los doy a mis estudiantes. Las lecciones de estética estuvieron escritos. Hegel dio varias lecciones de estética en Heidelberg, entre 1821 y 1828, si no me falla la memoria. Tiempo. Sí. No, en realidad 10 años. No, dijiste 1821, 1824. 28. 28. Ajá. Del 21 a 28 son 7 años. Pero es mucho tiempo. O sea, piensa que no había internet. Ajá. Y entonces que las lecciones las escribían ahí a manita. Claro, yo diría es poco tiempo, pero no, porque cada lección, cada seminario, sí, ponle que cada mes y darle 7 años. Sí. Y, claro. Okay. No, es lo que yo les decía a mis estudiantes, sí, la vez pasada que veíamos a Hegel, les decía, 8 años para un pensamiento filosófico es mucho. Pues tu pensamiento puede cambiar en 8 años. Claro. Mucho de lo que iniciaste pensando sobre estética, lo que terminaste pensando sobre estética, claro, es un cambio radical. No significa que te equivoques en algún momento, sí, no significa que corrijas, sino que profundices en el pensamiento. Sí. Pero bueno, ya de esas lecciones de estética hablaremos cuando lleguemos a hablar de estética. Ahí se los dejo. De todas formas, hay varias entradas a mi blog sobre esto que pueden consultar. Regresando al libro que estamos trabajando, Carneros, en esta parte 3, que a mí es donde me parece que Derrida logra juntar la hermenéutica, la fenomenología y la deconstrucción. Empieza esta parte 3 con otra pregunta, y esta pregunta me parece súper interesante, y son preguntas siempre muy largas. O sea, a veces es dónde termina la pregunta y dónde empieza el párrafo, ¿no? Entonces, en realidad las preguntas terminan siendo un párrafo, y entonces dice la pregunta: ¿sabremos leer? ¿Tendremos la capacidad de traducir, intentando responder a ellos o responder por ellos, la sucesión o la sustitución de artículos definidos, masculinos, femeninos o neutros, y sobre todo de pronombres personales, ich, dich, yo, él, te, a ti, que escandean sabiamente este poema pronombrado tanto a vivos como a muertos, animales, hombres o dioses? O sea, ya con la pregunta, que la tenemos que diseccionar, sí, para poder realmente nosotros entender qué es lo que está diciendo, ya con la pregunta ya podemos sacar una tesis del
licenciatura sobre esto, ¿no? Entonces, ¿por qué le importan tanto a Derrida los pronombres en este poema? Y es precisamente lo que va a trabajar solo en este apartado 3. Entonces, ¿por qué digo yo que junta aquí estas tres escuelas de pensamiento? Porque estas tres escuelas de pensamiento tienen que ir acompañadas de otras, por lo menos 3 escuelas de pensamiento, que son también escuelas de pensamiento atemporales, es decir, tienen que ir acompañadas de una genealogía, de una etimología y de una filología. No podemos pensar la fenomenología, la hermenéutica y la deconstrucción sin la genealogía, la etimología y la filología. Eso es lo que hace grande para mí a Derrida, y eso es lo que afortunadamente yo le aprendí bastante bien a Derrida. Entonces, todos los análisis que yo elaboro, por ejemplo, de las fronteras, tienen que ver con estos por lo menos 6 escuelas de pensamiento. Uh-huh. ¿Cuál es la genealogía? ¿Cuál es la filología? ¿Cuál es la etimología? Por ejemplo, algo que les decía a mis estudiantes también, cuando yo traduzco frontera al inglés, me doy cuenta que la frontera en inglés, por lo menos, tiene tres palabras distintas: border, frontier y boundary. Y para mí es bien importante ubicar qué estoy traduciendo por frontera cuando estoy presentando algo en inglés. Un poco es lo mismo que hace Derrida con el verso. Y ahí estás haciendo un trabajo de hermenéutica, de genealogía y de fenomenología y de filología y de etimología, por simplemente la diferencia de las palabras, ¿no? Sí. O sea, ahí estás aplicando todas estas escuelas, simplemente al analizar las 3 concepciones diferentes de frontera en inglés. Sí. Que es lo que está pasando en este mismo párrafo cuando él está hablando de los pronombres. Sí. ¿No? Sí. Y es lo que él va a tomar para analizar el poema. Entonces Derrida dice, pues yo ya decidí que voy a analizar este poema. O sea, lo que quiero que se vea claro, no sé qué tan claro lo estoy explicando, creo que lo explico mejor en el salón de clases y en el pizarrón, pero lo que quiere, como aquí no tenemos pizarrón, estoy tratando de hacer un esfuerzo para que quede lo más claro posible. Si no queda claro, pues nos preguntan y lo volvemos a desarrollar. Y pones un pizarrón. Y ¿le tomas una foto? No, tampoco. No, le tomas una foto del pizarrón. Bueno, le tomo una foto del pizarrón. Sí. Entonces, Derrida primero escoge este poema de Celan. Escoge a Celan porque va a ser una referencia, un guiño a Gadamer, que también trabajó a Celan. Entonces, esa es su motivación. Voy a escoger a Celan para hacerle un guiño a Gadamer, que ya se murió, recuperar la lectura que hizo Gadamer de una lectura también de Celan, distinta a la que va a ser Derrida. De ese poema, que son 13 versos, ¿no? De ese poema que son 13 versos, escoge el último verso, porque es el verso que para él también hay una referencia a la muerte, al trabajo de duelo. De ese poema, que es El mundo se ha ido, yo tengo que llevarte, decide en este apartado 3 trabajar nada más los pronombres. El mundo se ha ido, él, yo tengo que llevarte, yo, y llevarte, ¿no? Entonces, de esos pronombres utiliza la tercera persona del singular, la primera persona del singular, o sea, la tercera persona del singular en él, el mundo, la primera persona del singular, el yo, y la segunda persona del singular en el llevarte. O sea, es de una complicación ese último verso, ¿no? Ya con los pronombres es de una complicación. Entonces, en este ir desmenuzando por qué Derrida escoge ese poema, cómo lo escoge, pues ahora se va al análisis que a mí me parece de lo más, pues en términos de Kant, de lo más sublime o de lo más sofisticado. Entonces, ya nos dijo, ¿no? Uno cuando se enfrenta a este inicio de la pregunta, ¿no? Dice, ¿sabremos leer? Ya conociendo este contexto, no sé leer, ¿no? No sé leer, necesito que me lo expliquen, que me lo desmenucen, que eso es precisamente la deconstrucción. Entonces, ¿por qué digo que ahí se juntan los 3? Porque se me presenta el fenómeno poema de Celan.
Se me presenta el fenómeno verso último del poema del Celan, el mundo se ha ido. Sí. O sea, el fenómeno que se me presenta es el mundo se ha ido. El mundo se ha ido puede ser la muerte de alguien, de un animal, de un ser querido, ¿sí? El mundo se ha ido. El segundo, ahí es donde está la fenomenología. Sí. Después está la hermenéutica en el sentido de qué voy a escoger del poema para interpretar. No puedo interpretar todo el poema, Sí. voy a escoger solo el último verso. Ese verso. ¿Cómo voy a traducir, cómo voy a develar, cómo voy a interpretar este último verso? ¿Sí? Pues él dice, pues lo voy a deconstruir a partir de los pronombres que encuentro en este verso. No sé si así va quedando más o menos. Sí, totalmente. Entonces, ahí están jugando las tres escuelas. Sí. Y la y las genealogía, otras. y la etimología, y la filología. Y hasta pensé en la gramática y Claro. el estructuralismo. No, de hecho, sí. 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 Al estar con los pronombres personales, si nos basamos en la oración como tal, pues también ya entran en juego estas otras escuelas más relacionadas con el lenguaje, ¿no? De hecho, empieza en este análisis que es muy breve, propone puntea cuatro maneras de poder hacer la deconstrucción, y justo empieza con la parte de la gramática. Entonces dice, cada uno de sus verbos se conjuga en presente. Es como si la palabra no abandonara nunca la presencia de un presente. Que eso también habla mucho del trabajo de Derrida, de esta cuestión atemporal, de esta cuestión ontológica. Interdisciplinaria, ¿no? Sí. O sea, de este pensador total y absoluto, que recurre a todas las escuelas de su alrededor y no un pensador sin fronteras. Exactamente. O sea, tal cual, porque no se limita a estudiar a filósofos, recurre a la literatura, recurre a la lengua, entonces, y recurre a seguramente más escuelas a la sociología, muy seguramente a la psicología, para estructurar su pensamiento. Sí. Sí. Bueno, no necesariamente la psicología, pero sí al psicoanálisis, que lo menciona también aquí en una última parte. Entonces, psicoanálisis, exacto. La primera es la gramática, y con el tiempo, o sea, ya vimos que usa 3 pronombres y utiliza un tiempo presente. Y estamos hablando solamente del último verso. Y estamos hablando solo del último verso. Y entonces, en el segundo punto, o en el segundo aspecto que le interesa proponer, dice, entre estos presentes, pero en cuánto tiempo la puntuación escande el poema de manera muy visible, es decir, ya los pronombres, el tiempo verbal, ahora la puntuación. El tercero dice, si después del tiempo gramatical de los verbos y de la puntuación analizamos la alternancia de personas y pronombres personales, observamos que entre o sea, después la alternancia, el movimiento que te da, o sea, la alternancia te da el movimiento en el poema. Y en el cuarto dice, por último, ya se los analicé en el tiempo de su enunciado o en el tiempo de su enunciación. Todos los presentes gramaticales remiten no solo a presentes diferentes, lo atemporal, lo que ya habíamos mencionado de lo atemporal. Y después sigue con el análisis ya propiamente del poema, y termina nuevamente con este último verso. Y termina este apartado 3 diciendo, semejante y ansia no pertenece ni al sentido, ni al fenómeno, ni a la verdad, mas al hacerlos posibles en su restancia, ella marca en el poema el hiato de una herida cuyos labios no se cierran o no se juntan nunca. Estos labios se dibujan alrededor de una boca parlante que aun cuando guarde silencio llama a la otra sin condición, que el sin condición es básico en la deconstrucción, en la lengua de una hospitalidad. Lengua está también muy presente en Derrida, en otros textos, y hospitalidad también. Todos los he trabajado en diferentes textos, por si alguien quiere ir a echarse un clavado. Entonces, este trabajo de deconstrucción nos convoca, nos invita a pensar los fenómenos
sin condición, Sí. a pensar la interpretación, la hermenéutica, también como una hospitalidad, y no a centrarnos en que debe haber solo una lengua de enseñar la filosofía o de hacer la filosofía. O una sola lectura, ¿no? O una, Que no- claro, una sola lectura de un poema, ¿no? O de los poemas, o de la literatura en general. Entonces, ya para acabar y con esta última idea que tú ponías de la interdisciplina, dice, según Freud, el duelo consiste en llevar al otro en sí. Ya no hay más mundo para el otro cuando muere, ese es el fin del mundo. Y yo recibo en mí ese fin del mundo. Debo llevar al otro y su mundo al mundo en mí, introyección, interiorización del recuerdo, idealización, lo que es, ¿no?, el trabajo de duelo, y lo que también le he dedicado por lo menos los últimos 5 años, ¿no?, a hacer este trabajo de duelo. Por eso me sorprende tanto cómo Derrida, con esta genialidad, logra trabajar con estas dos escuelas importantísimas del siglo XX que siguen muy vigentes en el siglo XXI. Espero que haya quedado... Sí, que repetimos fenomenología, hermenéutica, de construcción. y podremos añadir psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis, sí. Incluso gramática, Sí. lengua, genealogía, filología y etimología. Sí. Así es el siglo XX, así de complejo, así de aglutinante, así de sofisticado es el siglo XX. Como dices, de aglutinante, creo que es la palabra que podríamos, que une todas estas escuelas, ¿no? Aglutinante. Sí. ¿No? Pues muy bien, con eso terminamos este episodio. Esto fue Filosofía. A todos Rocks, no se olviden de mandarnos sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias en nuestra cuenta de Instagram, que es realmente lo que más estamos utilizando. Filosofía a todos Rocks, pero también nos pueden seguir en Spotify, también con Filosofía a todos Rocks. O en nuestros respectivos blogs. El mío es roxanarodriguezortiz.com. El mío es claudia-guerra.com. Hasta la próxima. Hasta luego.